Mientras ellos pronunciaban sus frases de despedida, yo me escabullí fuera y me dirigí hacia la casa de Margarita para ver lo que allí ocurría. Tropecé por la calle con mucha gente, pero nadie me saludó. Aquello hubiera debido sorprenderme, pero no me sorprendió. Se hallaban en un estado tal de desvarío, producido por el temor y el espanto, que yo creo que sus cerebros no razonaban bien. Estaban pálidos y huraños, caminaban como sonámbulos, con los ojos abiertos pero sin ver nada, moviendo los labios pero sin pronunciar una palabra, y apretando y aflojando, muy preocupados, las manos, sin darse cuenta de lo que hacían. En casa de Margarita, aquello parecía un funeral. Ella y Guillermo estaban sentados juntos en el sofá, pero nada decían y ni siquiera se agarraban de las manos. Ambos estaban sumidos en lóbregas meditaciones, y los ojos de Margarita estaban rojos de lo mucho que había llorado, y dijo: «Yo le he suplicado que se marche y que no vuelva más, porque sólo así salvará la vida. Yo no puedo tolerar la idea de ser su asesina. Esta casa está embrujada y ninguno de sus moradores se salvará del fuego. Pero él se empeña en no marcharse y se perderá con todos los demás». Guillermo dijo que no se marcharía, que si había peligro para ella, su sitio estaba allí y allí permanecería. Al oírle, Margarita se echó de nuevo a llorar, y aquello me resultó tan doloroso que me habría alegrado de no encontrarme allí. De pronto llamaron a la puerta y entró Satanás, alegre, juvenil y hermoso. Con él entró aquella atmósfera espirituosa que traía siempre, y con ella cambió todo. No dijo una sola palabra de lo que había ocurrido, ni de los temores espantosos que tenían helada la sangre en los corazones de la comunidad. Empezó a hablar y chachalear sobre toda clase de temas alegres y agradables, y casi enseguida habló de música, golpe habilísimo que acabó de sacudir el abatimiento de Margarita, reanimándola y despertando completamente su interés. Jamás había oído ella hablar de una manera tan bella y tan inteligente sobre aquel tema, y se sintió tan elevada y tan hechizada que sus sentimientos encendieron su rostro y salieron fuera en sus palabras. Guillermo lo advirtió, y no dio muestras de hallarse tan complacido como hubiera debido estarlo. Satanás se desvió entonces hacia la poesía y recitó algunas, y lo hizo de manera excelente. Y Margarita volvió a mostrarse encantada. Y otra vez Guillermo dio muestras de que aquello no le agradaba como hubiera debido agradarle. Pero esta vez Margarita lo advirtió y sintió remordimientos. Yo caí dormido aquella noche, a los sones de una música agradable, el tamborileo de la lluvia en los cristales de la ventana y el apagado retumbo de los truenos lejanos. Muy avanzada la noche, llegó Satanás, me despertó y me dijo: «Acompáñame. ¿Dónde quieres que vayamos?» «A cualquier parte, con tal de estar contigo». Se produjo entonces un vivísimo resplandor solar y me dijo: «Esa es China». Aquello fue para mí una gran sorpresa, produciéndome una especie de borrachera de vanidad y de alegría al pensar que había ido tan lejos, muchísimo más lejos que ninguna otra persona de nuestra aldea, sin exceptuar a Bartel Sperling, que tan engreído estaba con sus viajes. Huroneamos por aquel imperio durante más de media hora y vimos el conjunto del mismo.
Los espectáculos que presenciamos fueron maravillosos. Unos eran bellos y otros demasiado horribles de recordar. Por ejemplo, pero más adelante podré entrar a contarlo. Y también contaré por qué razón eligió Satanás a China para esta excursión, en lugar de cualquier otro lugar. Si ahora lo hiciese, interrumpiría con ello mi relato. Dejamos por último de revolotear y nos posamos en tierra. Nos posamos en una montaña, desde la que se dominaba el inmenso panorama de una cordillera, de pasos, valles, llanuras y ríos con ciudades y aldeas que dominaban a la luz del sol. Y allá, en el extremo límite, una pincelada de mar azul. Era un cuadro sereno y ensoñador, hermoso a los ojos y descansado para el espíritu. Si todos nosotros tuviésemos la posibilidad de realizar un cambio como aquel, siempre que lo deseamos, el mundo resultaría el lugar en que la vida sería mucho más fácil, porque el cambio de escenario es como un descargar el peso del alma, trasladándolo al otro hombro, y con ello se destierra al mismo tiempo la vieja y abrumadora fatiga del espíritu y del cuerpo. Permanecimos conversando, y yo tenía la idea de intentar reformar a Satanás, convenciéndole de que debía llevar una vida mejor. Le hablé de todas aquellas cosas que había hecho y le supliqué que en adelante fuera más considerado y no siguiese haciendo desdichadas a las personas. Le aseguré que yo sabía muy bien que él no se proponía hacer ningún daño, pero era preciso que se decidiese a pensar en las consecuencias posibles de una cosa antes de lanzarse a ella de aquel modo impulsivo y al azar que él tenía por costumbre. De ese modo no causaría tales disturbios. No le lastimó aquella manera mía, llana, de hablar. Pareció únicamente divertido y sorprendido y me dijo: ¿Cómo? ¿Que yo hago las cosas al azar? Pues no, jamás las hago al azar. ¿Que me detenga a meditar en las consecuencias posibles? ¿Qué necesidad tengo de ello? Yo conozco siempre por adelantado las consecuencias que se van a producir. Pues entonces, Satanás, ¿cómo es posible que hagas lo que haces? Bien, te lo voy a decir. Y haz por comprenderlo si te es posible. Perteneces a una raza curiosa. Todos los hombres sois una máquina de sufrimiento y una máquina de felicidad combinadas. Ambas actividades funcionan juntas armónicamente, con precisión fija y delicada, y sobre el principio de toma y daca. Si un departamento de esos dos produce una felicidad, el otro departamento está preparado para transformarla mediante un dolor y una aflicción, quizá mediante una docena. En muchísimos casos, las vidas de los hombres están divididas casi de una manera igual entre la felicidad y la infelicidad. Cuando no se da ese caso, predomina la infelicidad siempre, jamás la felicidad. Hay casos en los que la conformación y la manera de ser de un hombre son tales que basta su máquina de dolor para realizar casi toda la tarea necesaria. Esa clase de hombres cruzan por la vida ignorantes casi de lo que es la felicidad. Cuánto tocan, cuánto hacen, les acarrea una desgracia. ¿No has conocido tú gentes de esa clase? ¿Verdad que para esa clase de personas la vida no es una ventaja? No lo es, en efecto. Es tan solo un desastre. Hay ocasiones en las que la maquinaria del hombre le hace pagar con
años de aflicción una hora de felicidad. ¿No lo sabes? Pues ocurre con alguna frecuencia. Luego te citaré 1 o 2 casos. Pues bien, la gente de tu aldea no equivalen a nada para mí. Lo sabes, ¿verdad? Yo no quise hablar con entera franqueza y le contesté que lo venía sospechando. Pues bien, es cierto que nada significan para mí, y no es posible que puedan significar nada. La diferencia que nos separa a mí y a ellos es abismal, inconmensurable. Ellos carecen de intelecto. ¿Que carecen de intelecto? No tienen nada que se le parezca. Más adelante examinaré eso, que el hombre llama su inteligencia, y te daré detalles de ese caos. Entonces verás y comprenderás. Los hombres nada tienen de común conmigo. No hay punto de contacto entre nosotros. Ellos tienen pequeños sentimientos estúpidos y pequeñas vanidades, impertinencias y ambiciones. Su estúpida y minúscula vida no es más que una carcajada, un suspiro y un extinguirse. Carecen de sentido. El único que tienen es el sentido moral. Voy a mostrarte lo que quiero decir. Aquí tenemos una araña roja, que no abulta ni lo que la cabeza de un alfiler. ¿Te cabe en la cabeza que un elefante se interese en esta arañita, que se preocupe de si es o no feliz, de si es rica o pobre, de si su novia corresponde o no a su amor, de si su madre está enferma o sana, de si la consideran a ella en sociedad o no la consideran, de si sus enemigos la han de aplastar o sus amigos la han de abandonar, de si sus esperanzas se han de marchitar o sus ambiciones políticas fracasarán, de si morirá en el seno de su familia o morirá abandonada y despreciada en tierra extranjera? Estas cosas no pueden ser nunca importantes para el elefante. Nada significan para él. El elefante es incapaz de achicar sus simpatías hasta reducirlas al tamaño microscópico de la araña roja. Para mí, el hombre es lo que la arañita roja para el elefante. El elefante nada tiene que decir en contra de la araña. Le es imposible descender a un nivel tan remoto. Yo nada tengo que decir contra el hombre. El elefante es indiferente. Yo soy indiferente. El elefante no se molestaría por jugar una mala pasada a la arañita. Quizás se le ocurriese hacerle un servicio. Si podía hacérselo de paso y no le costase nada. Yo he hecho favores a los hombres, pero no les he jugado malas pasadas. El elefante vive un siglo, la arañita roja un día. Uno de esos seres está separado del otro en cuestión de fuerza, intelecto y dignidad, por una distancia simplemente astronómica. Pues bien, en estas, como en todas las cualidades, el hombre se encuentra situado inconmensurablemente mucho más abajo de mí que lo que la araña roja lo está por debajo del elefante. La inteligencia del hombre junta muchas trivialidades en retazos, de una manera torpe, cansada y laboriosa, y obtiene así un resultado a su manera. La inteligencia mía crea. ¿Te das cuenta de la fuerza de lo que digo? Crea lo que ella desea, y lo crea en un instante. Crea sin materia. Crea fluidos.
sólidos, colores, todo absolutamente, sacándolo de ese aéreo nada que se llama pensamiento. Un hombre se representa un hilo de seda, se representa en la imaginación una máquina para fabricarlo, se representa un cuadro y luego, a fuerza de semanas de trabajo, lo borda con el hilo sobre un lienzo. Yo me imagino todo eso y en el acto lo tienes delante, hecho realidad. Yo pienso un poema, una música, el conjunto de una partida de ajedrez, cualquier cosa, y allí la tienes hecha realidad. Esto es la inteligencia inmortal, a cuyo alcance nada se escapa. Nada puede obstruir mi visión. Para mí, las rocas son transparentes y la oscuridad es luz del día. Yo no necesito abrir un libro. De una sola ojeada a través de las tapas, traslado todo su contenido a mi inteligencia. Y ni aun pasados 1000 años podría olvidar una sola palabra de aquellas, ni el lugar que ocupaba en el volumen. Nada circula dentro del cráneo de un hombre. Pájaro, pez, insecto o cualquier otro animal que pueda quedar oculto para mí. Yo taladro de una sola ojeada el cerebro de un hombre docto, y los tesoros que él tardó 60 años en acumular son instantáneamente míos. Él puede olvidar, y olvida, en efecto, pero yo retengo. Ahora mismo estoy viendo en tus pensamientos que me comprendes bastante bien. Sigamos adelante. Pudieran las circunstancias caer de manera que el elefante tomase simpatía a la arañita, suponiendo que pudiera verla, pero nunca podría amarla. Su amor es para los de su misma especie, para sus iguales. El amor de un ángel es sublime, adorable, divino, superior a la imaginación del hombre. Está infinitamente fuera de su alcance. Se halla limitado a su propio y augusto orden. Si ese amor se posase por un solo instante en uno de vuestra raza, reduciría a ese objeto de su amor a cenizas. No, nosotros no podemos amar a los hombres, pero sí podemos ser inofensivamente indiferentes con ellos, y en ocasiones podemos tomarles simpatía. Yo la tengo para ti y para los muchachos. La tengo para el padre Pedro. Y hago todas estas cosas con los aldeanos en consideración a vosotros. Él advirtió que yo estaba pensando en un sarcasmo y me explicó su posición. Aunque, mirado superficialmente, no se vea. Yo he trabajado en favor de los aldeanos. Vuestra raza no distingue nunca la buena de la mala fortuna. Equivoca siempre la una con la otra. Y eso ocurre porque no penetra en el porvenir. Esto que yo he estado haciendo por los aldeanos producirá buenos frutos algún día. En ciertos casos, para que los gocen ellos mismos. En otros, para generaciones de hombres que no han nacido todavía. Nadie sabrá jamás que yo he sido la causa. Pero eso, no obstante, no será por ello menos cierto. Hay entre vosotros, los muchachos, un juego. Colocáis una hilera de ladrillos en pie, a unas pulgadas de distancia los unos de los otros. Luego empujáis un ladrillo. Este golpea al siguiente, el siguiente golpea al otro, y así hasta que toda la hilera se ha venido al suelo. Eso es la vida humana.
El primer acto de un niño recién nacido golpea el ladrillo inicial, y los restantes siguen cayendo de modo inexorable. Quiero decir que nada podrá cambiarlo, porque cada acción engendra infaliblemente otra acción. Esta a su vez engendra otra, y así sucesivamente hasta el final. Y quien contempla el espectáculo es capaz de mirar por la línea adelante y de ver el momento en que cada acto va a nacer, desde la cuna hasta el sepulcro. ¿Es Dios quien ordena esa carrera? ¿Ordenar previamente la sucesión de actos? No. Quienes los ordenan son las circunstancias y el medio en que un hombre se encuentra. Su primer acto determina el segundo y todos los que vienen después. Pero supongamos, para poder argumentar, que el hombre fuera capaz de escamotear uno de estos actos, un acto aparentemente fútil. Por ejemplo, supongamos que estaba dispuesto que en cierto día y a una hora, minuto, segundo y fracción de segundo determinados, debería ir al pozo y no fuese. En el acto mismo, la carrera de ese hombre cambiaría por completo de allí en adelante. Desde allí hasta la tumba se diferenciaría totalmente de la carrera que su primer acto de niño había dispuesto para él. Pudiera incluso ocurrir que si él hubiera ido al pozo, terminase la carrera de su vida en un trono, y que omitiendo ese acto, su carrera, desde allí en adelante, condujese a la mendicidad y a una tumba de caridad. Por ejemplo, si un momento dado, pongamos en su niñez, Colón hubiese escamoteado el más insignificante eslaboncito de cadena de actos proyectados y hechos inevitables por su primer acto de recién nacido, habría con ello cambiado toda su vida subsiguiente y habría llegado a ser un sacerdote muerto oscuramente en una aldea de Italia, y quizá América no habría sido descubierta hasta 2 siglos después. Yo lo sé. El escamotear uno de los billones de actos de la cadena de Colón habría cambiado por completo su vida. Yo he examinado el billón de posibles vidas de Colón, y sólo en una de ellas se presenta el descubrimiento de América. Vosotros, los hombres, no sospecháis que todos vuestros actos son de un mismo calibre e importancia, y sin embargo es así. El tirar un manotón a una mosca es un acto tan preñado de destino para una persona como cualquiera de los demás actos previstos. ¿Tan importante, por ejemplo, como el conquistar un continente? Sí. Pues bien, nadie entre los hombres escamotea un eslabón. Eso es una cosa que no ha ocurrido jamás. Incluso cuando él está intentando tomar una decisión sobre si hará o no hará una cosa, ese pesar suyo es, en sí mismo, un eslabón, un acto que tiene su lugar propio dentro de la cadena. Y cuando él se decide, finalmente por una cosa, esa cosa es la que había de hacer con absoluta seguridad. Ya ves, pues, que un hombre no escamotea jamás un eslabón de su cadena. No puede hacerlo. Si se decidiese a intentarlo, ese proyecto constituiría en sí mismo un eslabón inevitable, un pensamiento que tenía que ocurrírsele en ese instante preciso, un pensamiento hecho inevitable por el acto primero de su niñez. Qué triste parecía todo aquello. Yo dije, muy pesaroso: entonces, es un preso para toda su vida y no puede liberarse. No. Por sí mismo no puede liberarse de las consecuencias del primer acto de su niñez, pero yo sí puedo liberarlo.
Le miré ansiosamente. Yo he variado las carreras de cierto número de vuestros aldeanos. Intenté darle las gracias, pero lo encontré difícil y lo dejé pasar. Todavía introduciré algunos otros cambios. ¿Conoces tú a la pequeña Lisa Brandt? Sí, todo el mundo la conoce. Dice mi madre que es una muchacha tan dulce y tan atrayente que no se parece a ninguna otra. Asegura que será el orgullo de la aldea cuando sea mayor, aunque, tal como es ahora, es ya su ídolo. Yo cambiaré su porvenir. ¿Lo harás mejor? Pregunté. Sí, y también cambiaré el porvenir de Nicolás. Esta vez me alegré y dije, en este último caso, no necesito preguntarte nada. Estoy seguro de que obrarás con él de una manera generosa. Ese es mi propósito. En el acto me puse a construir en mi imaginación el gran porvenir de Nicolásito, y ya había hecho de mi amigo un general afamado y un hofmeister en la corte, cuando vi que Satanás estaba esperando a que yo me dispusiese otra vez a escucharle. Me sentí avergonzado de haber descubierto ante él mis pobres fantasías, y me disponía a escuchar algunas burlas, pero no ocurrió así. Satanás siguió con su tema. Nicolásito tiene señalados 62 años de vida. ¡Magnífico!, exclamé yo. Lisa, 36. Pero, como te he dicho, yo voy a cambiar sus vidas y los años que tienen asignados. De aquí a 2 minutos y cuarto, Nicolás se despertará de un sueño y se encontrará con que la lluvia está entrando por la ventana. El destino suyo era que se daría media vuelta y seguiría durmiendo, pero yo he determinado que se levante y cierre antes la ventana. Esa insignificancia cambiará por completo su carrera. Se levantará por la mañana, 2 minutos más tarde de lo que estaba señalado la carrera de su vida, se levantaría. Y de allí en adelante ya no ocurrirá nada, de acuerdo con los detalles de la vieja cadena. Sacó su reloj y permaneció contemplándolo unos momentos. Luego dijo: Nicolás se ha levantado a cerrar la ventana. Su vida ha cambiado y ha empezado su nueva carrera. Habrá consecuencias. Aquello me puso la carne de gallina, porque parecía muy extraño. De no haber sido por este cambio, habrían ocurrido determinados hechos de aquí a 12 días. Por ejemplo, Nicolás habría salvado a Lisa de ahogarse. Habría llegado al lugar del suceso en el momento justo, a las 10:04, momento señalado de largo tiempo atrás, y el agua sería poco profunda, de modo que el salvamento resultaría fácil y seguro. Pero ahora llegará algunos segundos demasiado tarde, y Lisa, en sus forcejeos, habrá llegado a aguas más profundas. Nicolás hará cuanto pueda, pero ambos se ahogarán. ¡Oh, Satanás! ¡Querido Satanás!, grité, mientras se me llenaban los ojos de lágrimas. ¡Sálvalos! No permitas que ocurra eso. Se me hace intolerable el perder a Nicolás, que es mi más querido compañero de juegos y amigo. Piensa, además, en la pobre madre de Lisa. Me agarré a él, le insté y supliqué, pero siguió inconmovible. Me hizo sentar otra vez y me dijo que tenía que oír su explicación. He cambiado la vida de Nicolás, y eso ha hecho cambiar también la vida de Lisa.
Si no hubiese hecho eso, Nicolás habría salvado a Lisa y luego se habría resfriado por el remojón. Se habría producido entonces una de esas fantásticas y desconsoladoras fiebres escarlatinas que atacan a vuestra raza, y los efectos posteriores habrían sido dolorosos. Nicolás habría permanecido en cama durante 46 años, paralítico como un tronco, ciego, sordo, mudo, pidiendo noche y día que viniera la muerte a liberarlo. ¿Quieres que vuelva a hacer que su vida sea la de antes? Oh, no, no, por nada del mundo. Déjala por caridad y compasión de ese modo. Sí, es mejor. Puesto a cambiar un eslabón de su vida, con ningún otro cambio podía hacerle un favor tan grande. Tenía 1.000.000.000 de posibles cursos de su vida, pero ninguno de ellos era digno de vivirse. Todos ellos estaban cargados de miserias y desastres. De no haber sido por mi intervención, él habría llevado a efecto su hazaña valerosa de aquí a 12 días. Una hazaña que se realizaría en 6 minutos y obtendría como recompensa los 46 años de dolor y sufrimiento de que he hablado. Se trata de uno de los casos a que me refería antes, cuando dije que hay ocasiones en las que un acto que produce a que lo ejecuta una hora de felicidad y de propia satisfacción se paga con años de sufrimiento, se paga o se castiga. Yo me pregunté de qué porvenir quedaría salvada la pobre Lisa por su temprana muerte. Él contestó mi pensamiento. La librará de 10 años de dolor y de lento restablecimiento a consecuencia de un accidente, y luego 19 años de enfangamiento, vergüenza, depravación y crimen, y de acabar en manos del verdugo. De aquí a 12 días morirá. Si estuviese en manos de su madre, ésta la salvaría la vida. ¿No soy yo más cariñoso con ella que su madre? Sí, desde luego, y más sabio. Pronto se verá el caso del padre Pedro. Será absuelto, porque hay pruebas incontrovertibles de su inocencia. ¿Cómo puede ser eso, Satanás? ¿Lo dices como lo sientes? Lo sé. Recobrará su buen nombre y vivirá feliz el resto de su vida. No me cuesta nada creerlo. Bastará el que recobre su buen nombre para que lo sea. No vendrá de ahí su felicidad. Hoy cambiaré su vida para bien suyo. No sabrá jamás que su nombre ha sido reivindicado. En mi cerebro, y de una manera modesta, pedí detalles, pero Satanás no hizo caso alguno de mi pensamiento. Acto continuo saltó mi pensamiento al astrólogo, y me pregunté dónde andaría en ese momento. En la luna, contestó Satanás, en tono tembloroso, que yo tomé por golgoteo de risa. Y además lo mandé al lado frío de la misma. Ignora dónde se encuentra y está pasando un rato poco agradable. Sin embargo, no le viene mal, porque es el lugar favorable para sus estudios estelares. Luego, lo necesitaré aquí y lo traeré, posesionándome otra vez de él. Es un hombre que tiene por delante una vida larga, cruel y odiosa, pero yo la cambiaré, porque ninguna animadversión siento en contra suya, y quiero mostrarme cariñoso con él. Creo que lo haré quemar. Así eran de extrañas sus ideas acerca del cariño.
Pero los ángeles están hechos de ese modo y no conocen otro mejor. Ellos no proceden como nosotros. Además, los seres humanos ninguna importancia tienen para estos. Los toman como simples rarezas. A mí me extrañó que hubiese ido a llevar al astrólogo tan lejos. Hubiera podido del mismo modo dejarlo caer dentro de Alemania, donde lo tendría a mano. ¿Tan lejos?, dijo Satanás. Para mí no hay lugar alejado. Para mí no existe la distancia. El Sol se encuentra a menos de 100 millones de millas de aquí. Y la luz que nos alumbra solo ha tardado 8 minutos en llegar. Pero yo puedo hacer ese vuelo o cualquier otro en una fracción de tiempo tan pequeñísima que no puede ser medida con el reloj. Solo tengo que pensar en el viaje y con ello ya está realizado. Extendí mi mano y dije: la luz cae sobre mi mano, Satanás. Piensa en poner en ella un vaso de vino. Así lo hizo. Yo bebí el vino. Rompe el vaso, me dijo él. Lo rompí. Ya ves que es real. Los aldeanos imaginaron que las bolas de metal eran materia de magia y que se disolverían como el humo. Les dio miedo tocarlas. ¡Qué raza más curiosa es la vuestra! Pero ven conmigo. Tengo algo que hacer. Te dejaré acostado en tu cama. Dicho y hecho. Luego se marchó, pero su voz me llegó a través de la lluvia y de la oscuridad diciendo: sí, cuéntaselo a Seppi, pero a nadie más. Era contestación a lo que yo estaba pensando. Capítulo 8. El sueño no quería acudir. No porque yo estuviese orgulloso de mis viajes, ni me sintiese excitado por haber recorrido el extenso mundo hasta la China, ni porque sintiese menosprecio de Barrel Sperling, el viajero, como se llamaba a sí mismo, mirándolos de arriba abajo, porque él marchó en cierta ocasión a Viena y era el único muchacho de Seldorf que había hecho ese viaje y había visto las maravillas del mundo. En otro momento eso me habría mantenido despierto, pero ahora no me producía efecto alguno. No, mi alma estaba llena de Nicolás. Mis pensamientos giraban únicamente a su alrededor, acordándome de los días alegres que habíamos pasado juntos, retozando y jugando por los bosques, los campos y el río, durante los largos días veraniegos, y patinando o esquiando durante el invierno, cuando nuestros padres nos creían en la escuela. Y ahora, él salía de mi joven vida, y los veranos y los inviernos llegarían y pasarían, y nosotros seguiríamos vagabundeando y jugando como antes, pero su lugar permanecería vacío. Ya no lo veríamos nunca más. Mañana él no sospecharía nada. Sería el mismo de siempre. El oír su risa sería para mí un duro golpe, y el verlo hacer cosas alegres, ligeras y frívolas, porque para mí él era ya un cadáver, de manos de cera y ojos sin vida, y yo lo estaría viendo con la cara enmarcada en su mortaja. Al siguiente día él no sospecharía nada, ni al otro, y en todo ese tiempo, aquel puñado de días que le quedaba, pasaría rápidamente, y el terrible suceso se iría acercando y acercando. Su destino se iría cerrando cada vez más a su alrededor, y nadie sino Seppi y yo lo sabríamos. 12 días, solo 12 días.
Era terrible pensar semejante cosa. Me fijé en que ya no lo llamaba en mi pensamiento con los diminutivos familiares, Nick y Nicolásito, sino que lo llamaba de una manera reverente, con su nombre y apellido, como cuando se habla de los muertos. De la misma manera, siempre que acudían en tropel en mi pensamiento, desde el pasado, los recuerdos de los incidentes de nuestra camaradería, me fijaba en que, por lo general, se trataba de casos en que yo le había causado algún daño o alguna lastimadura. Esos recuerdos constituían para mí una reprimenda y una censura. Mi corazón sentía ser torcido por el remordimiento, lo mismo que nos ocurre cuando nos acordamos de las desatenciones tenidas con amigos que pasaron al otro lado del velo y que nosotros desearíamos volver a tener a nuestro lado, aunque solo fuese por un instante, para arrodillarnos ante ellos y decirles: compadeceos y perdonad. En cierta ocasión, teniendo nosotros 9 años, marchó él a hacer un encargo en casa del frutero, que distaba de allí casi 2 millas. El frutero le dio de regalo una manzana grande y magnífica, y Nicolás venía corriendo a casa con su manzana, casi fuera de sí de asombro y placer. Yo me tropecé con él y me dejó ver la manzana, sin ocurrírsele pensar en una mala acción, porque me escapé con ella y me la fui comiendo a medida que corría, mientras él me seguía pidiéndomela. Cuando me alcanzó, yo le ofrecí corazón de la manzana, que era todo lo que había quedado, y me eché a reír. Él se alejó llorando y me dijo que su intención era dársela a su hermanita. Esas palabras me dejaron apabullado, porque la niña estaba convaleciendo de una enfermedad. Nicolás había pasado unos momentos de orgullosa satisfacción, contemplando el júbilo y la sorpresa de la niña, y recibiendo sus caricias. Pero yo sentí vergüenza de decir que estaba avergonzado. Me limité a pronunciar algunas frases rudas y ruines, simulando que aquello no me importaba. Y él no contestó con palabra, pero en su rostro se pintó una expresión dolorida al alejarse a su casa. Esa expresión dolorida se me representaba a mí muchas veces, años después durante la noche, y era como una censura que me hacía sentirme nuevamente abochornado. Ese recuerdo fue quedándose borroso en mi memoria, poco a poco, y por fin desapareció. Pero ahora volvió de nuevo, y no volvió borroso. En otra ocasión, cuando teníamos 11 años, estando yo en la escuela, volqué la tinta y estropeé 4 cuadernos, corriendo peligro de un severo castigo. Le cargué a él la culpa, y él se llevó los azotes. Hacía un año nada más que yo le había hecho una trampa en una transacción, dándole un gran anzuelo de pescar, que estaba medio roto, a cambio de 3 anzuelos pequeños. El primer pez que picó rompió el anzuelo, pero Nicolás no supo que yo tenía la culpa, y se negó a aceptar la devolución de los 3 anzuelos pequeños que mi conciencia me obligó a ofrecerle, limitándose a decir: un negocio es un negocio. El anzuelo era malo, pero tú no tenías la culpa. No, yo no podía dormir. Aquellas pequeñas acciones ruines eran para mí una censura y una tortura, que me producían un dolor mucho más agudo
que el que se siente cuando los actos injustos se han cometido con personas que están con vida. Nicolás vivía, pero eso no importaba, porque para mí era ya como un difunto. El viento seguía gimiendo alrededor de los aleros del tejado. La lluvia seguía tamborileando en los cristales de la ventana. Por la mañana me fui en busca de Seppi y se lo conté. Fue cerca del río. Movió los labios, pero no dijo nada. Parecía aturdido y como entontecido, y su cara se puso muy pálida. Permaneció en esa actitud algunos momentos. Las lágrimas acudían en sus ojos, y entonces echó a andar. Y yo me agarré a su brazo, y fuimos caminando, meditabundos, pero sin hablar. Cruzamos el puente y paseamos por los prados, subiendo hasta las colinas y los bosques, hasta que recobramos el uso de la palabra, y nuestra conversación brotó libremente. Solo hablamos de Nicolás, recordando la vida que habíamos llevado en su compañía. De cuando en cuando decía Seppi, como hablando consigo mismo: 12 días. Menos de 12 días. Nos dijimos que era preciso que pasásemos todo ese tiempo junto a él. Necesitábamos tener todo cuanto de una persona nos era posible. Los días eran ahora de gran valor, pero no fuimos en busca suya. Aquello habría sido como ir al encuentro de los muertos, y eso nos asustaba. No lo dijimos, pero ese era el sentir nuestro. Por eso, cuando doblaron un recodo, nos encontramos cara a cara con Nicolás. Experimentamos un golpe doloroso. Él nos gritó alegremente: ¡Eh! ¿Qué ocurre? ¿Es que habéis visto un fantasma? No lográbamos articular palabra, pero tampoco tuvimos ocasión de hacerlo. Nicolás estaba dispuesto a hablar por todos. Acababa de encontrarse con Satanás, y eso lo traía muy alegre. Satanás le había contado nuestro viaje a China, y él le había suplicado que le hiciese hacer un viaje, y Satanás se lo había prometido. Había de ser un viaje a un país lejanísimo, maravilloso y bello. Nicolás le había pedido que nos llevase también a nosotros, pero él le contestó que no, que quizá nos llevase a nosotros alguna vez, pero no ahora. Satanás vendría a buscarlo el día 13, y Nicolás contaba ya con impaciencia las horas. Aquel era el día fatal. También nosotros estábamos contando ya las horas. Fuimos caminando millas y millas, siempre por senderos que habían sido los preferidos por nosotros cuando éramos pequeños. Y esta vez no hicimos otra cosa que hablar de los viejos tiempos. Toda la alegría estaba de parte de Nicolás. Nosotros no conseguíamos librarnos de nuestro abatimiento. El tono que empleábamos hablando a Nicolás era tan extraordinario, cariñoso, tierno y nostálgico, que él lo advirtió y quedó complacido. A cada momento lo hacíamos objeto de pequeñas muestras de cortesía respetuosa y le decíamos: «Espera, permíteme que lo haga yo por ti». Y esto le satisfacía muchísimo también. Yo le regalé 7 anzuelos, todos los que yo tenía, y le obligué a tomarlos. Seppi le dio su cortaplumas nuevo y una peonza zumbadora pintada de rojo y amarillo. Expiaciones de trampas que le había hecho en otro tiempo, según supe más tarde.
y de las que probablemente ya no se acordaba Nicolás. Estos detalles le conmovieron y no acababa de creer que nosotros le quisiésemos tanto. El orgullo y la gratitud que sintió por esa conducta nuestra nos llegó al alma, porque no nos lo merecíamos. Cuando nos despedimos, marchaba él radiante, asegurándonos que jamás había pasado un día más feliz. Mientras caminábamos hacia casa, dijo Seppi: nosotros lo apreciamos siempre, pero nunca tanto como ahora, cuando vamos a perderlo. El día siguiente y todos los demás pasamos todo el tiempo que tuvimos disponible con Nicolás. Y completamos ese tiempo con el que nosotros y él hurtábamos al trabajo y a otras obligaciones. Esta conducta nos valió a los tres fuertes reprimendas y algunas amenazas de castigo. 2 de nosotros nos despertábamos todas las mañanas con un sobresalto y un estremecimiento, diciendo a medida que corrían los días: solo quedan 10, solo quedan 9, solo quedan 8, solo quedan 7. Siempre estrechándose el plazo. Nicolás se mantenía constantemente alegre y feliz, muy intrigado al ver que nosotros no nos sentíamos lo mismo. Recurría a toda su inventiva para idear medios de alegrarnos, pero su éxito era ficticio. Se daba cuenta de que nuestra jovialidad no nacía del corazón y de que las carcajadas que lanzábamos siempre tropezaban con alguna obstrucción, experimentaban algún daño y acababan convertidas en un suspiro. Intentó descubrir la causa, diciendo que quería ayudarnos a salir de nuestras dificultades o hacerlas más llevaderas, compartiéndolas con nosotros. Tuvimos, pues, que contarle infinidad de mentiras para engañarlo y apaciguarlo. Lo que más nos angustiaba de todo era el que no cesaba de hacer proyectos, y que esos proyectos iban a veces más allá del día 13. Siempre que ocurría eso, nosotros suspirábamos allá en nuestro interior. Él no pensaba otra cosa que en descubrir algún modo para dominar nuestro abatimiento y reanimarnos. Finalmente, cuando ya solo le quedaban 3 días de vida, dio con la idea acertada, y esto le produjo gran júbilo. La idea consistía en celebrar una fiesta y baile de muchachos y muchachas en los bosques, en el lugar mismo en que encontramos por primera vez a Satanás. Y la fiesta se celebraría el día 14. Aquello era espantoso, porque en ese día habían de celebrarse sus funerales. No podíamos arriesgarnos a protestar. Nuestras protestas solo habrían arrancado un ¿por qué?, al que nosotros no podíamos contestar. Quiso que le ayudásemos a invitar a sus obsequiados, y lo hicimos, porque nada se puede negar a un amigo moribundo. Pero aquello fue espantoso, porque a lo que estábamos invitando era a sus funerales. ¡Qué 11 días terribles! Sin embargo, con toda una vida interponiéndose hacia atrás entre el día de hoy y aquel entonces, esos días resultan todavía gratos en mi memoria y hermosos. Efectivamente fueron días de compañerismo con los muertos sagrados para uno, y yo no he conocido otra camaradería tan íntima y tan valiosa. Nos aferrábamos a las horas y a los minutos, recontándolos a medida que pasaban,
y despidiéndonos de ellos con el mismo dolor y sensación de despojo que siente un avaro al ver que le arrancan su tesoro, moneda a moneda, los ladrones, y él ni puede impedirlo. Cuando llegó la noche del último día, estuvimos ausentes de nuestras casas demasiado tiempo. Sepp y yo tuvimos la culpa. No podíamos hacernos a la idea de separarnos de Nicolás. Fue, pues, muy tarde cuando nos despedimos junto a su puerta. Permanecimos allí un rato escuchando, y ocurrió lo que temíamos. Su padre le aplicó el castigo prometido, y nosotros oímos los gritos del muchacho. Pero solo escuchamos un momento, porque salimos corriendo, llenos de remordimiento por aquello de que nosotros éramos culpables. Lo lamentábamos, además, por el padre, y pensábamos, si él supiera, si él supiera. Nicolás no se reunió por la mañana con nosotros en el lugar señalado, y por eso fuimos a su casa para ver qué ocurría. Su madre dijo: «A su padre se le ha agotado la paciencia con las cosas que ocurren, y ya no está dispuesta a tolerar más. La mitad del tiempo no se encuentra Nicolás en el momento en que se le necesita. Luego resulta que él ha estado merodeando por ahí con vosotros dos. Su padre le dio esta noche una tanda de azotes. Siempre me había producido esto gran pesar, y muchas veces yo lo había salvado de los azotes a fuerza de suplicar al padre. Pero esta vez mis súplicas fueron inútiles, porque también a mí se me había agotado la paciencia». Ojalá que esta vez, precisamente, le hubiese librado de los azotes, dije yo, temblándome un poco la voz. Quizá ese recuerdo sirviese de consuelo a vuestro corazón algún día. La madre estaba planchando mientras hablaba, vuelta de espaldas hacia mí. Se volvió con expresión de sobresalto y de interrogación y me dijo: «¿Qué quieres decir con eso?». Me pilló de sorpresa y no supe qué decirle. Fue un momento embarazoso porque la madre siguió mirándome, pero Seppi estaba alerta y habló de este modo: «Veréis, no cabe duda de que sería más grato recordar eso, porque precisamente la razón de que llegásemos tan tarde fue que Nicolás se puso a contarnos lo buena que es usted con él, y que cuando usted se halla presente lo salva siempre de los azotes. Nicolás hablaba tan de corazón, y nosotros le escuchamos tan llenos de interés, que ni él ni nosotros nos fijamos en que se hacía tarde». «¿Díjole eso? ¿Lo dijo?». La madre se llevó el delantal a los ojos. «Pregúnteselo usted a Teodoro. Ya verá cómo le dice lo mismo. Mi Nicolásito es un muchacho bueno y encantador», dijo la madre. «Me pesa haber dejado que su padre le azotase. Nunca más lo consentiré. Y pensar que mientras yo estaba aquí, irritada y furiosa contra él, mi Nicolásito estaba amándome y elogiándome. Válgame Dios, si uno hubiera podido saberlo. Si supiésemos las cosas, jamás cometeríamos errores. Pero solo somos unos pobres animalitos mudos que tanteamos a nuestro alrededor y cometemos toda clase de errores. Nunca recordaré la noche pasada sin que me duela el corazón». Aquella mujer era como todas las demás. Durante aquellos días lastimosos nos parecía que nadie era capaz de abrir la boca sin que dijese algo que nos hacía estremecer. Todos tanteaban a su alrededor y desconocían lo verdadero, lo dolorosamente verdadero de aquellas cosas que decían de casualidad. Seppi preguntó si podría Nicolás salir con nosotros,
Lo siento, contestó ella, pero no puede. Su padre, para castigarle más, le ha prohibido salir de casa en todo el día. Qué magnífica esperanza se apoderó de nosotros. Lo advertí los ojos de Seppi. Pensábamos, si no le dejan salir de casa, no podrá ahogarse. Seppi preguntó para cerciorarse del todo. ¿Tendrá que estar aquí todo el día o solo por la mañana? Todo el día. Es un dolor, porque el tiempo es magnífico, y Nicolás no está acostumbrado a permanecer encerrado en casa. Pero anda muy atareado con los preparativos de la fiesta que ha de dar, y quizá eso le distraiga. Ojalá no se sienta demasiado solo. Seppi vio en su mirada que sus palabras eran una expresión de lo que ella sentía. Y eso le animó a preguntarle si no podríamos subir a donde estaba Nicolás, para ayudarle así a pasar el día. «Con muchísimo gusto», exclamó la madre con gran cordialidad. «A eso le llamo yo verdadera amistad. Pudiendo como podríais salir a los campos y pasar un día delicioso. Sois buenos muchachos, lo reconozco, aunque no siempre encontráis modo satisfactorio de demostrarlo. Tomad estos papeles para vosotros y dadle este a él, de parte de su madre». La primera cosa en que nos fijamos al entrar en el cuarto de Nicolás fue la hora. Era las 10 menos cuarto. ¿Era posible que fuese exacta esa hora? Solo le quedaban unos pocos minutos de vida. Sentí que se me contraía el corazón. Nicolás dio un salto y nos acogió con la mayor alegría. Se hallaba muy animado con sus proyectos para la fiesta y no había sentido la soledad. «Sentaos», dijo, «y mirad lo que estuve haciendo. He terminado una cometa, que como vais a ver es una hermosura. La tengo secando en la cocina. Voy por ella». Nuestro amigo había gastado sus pequeños ahorros en chucherías caprichosas de varias clases, para ofrecerlas de premio en los juegos. Las tenía expuestas sobre la mesa y producían un efecto encantador y vistoso. Nos dijo: «Examinad todo esto a vuestro gusto, mientras voy a que mi madre planche la cometa, por si no es aún bastante seca». Salió de la habitación y bajó ruidosamente escaleras abajo, silbando al mismo tiempo. Nosotros no nos entretuvimos mirando aquello. Nada lograba interesarnos fuera del reloj. Permanecimos en silencio con los ojos clavados en él, escuchando su tic-tac. Cada vez que el minutero avanzaba un saltito, nosotros asentíamos con la cabeza, como queriendo decir que ya quedaba un minuto menos que cubrir en la carrera entre la vida y la muerte. Finalmente, Seppi respiró profundamente y dijo: «Faltan 2 minutos para las 10. Dentro de 7 minutos más habrá salvado el punto mortal. Teodoro, ya verás cómo se salva. Nicolás va. Chitón, yo estoy como sobre alfileres. Fíjate en el reloj y no hables». 5 minutos más. La tensión y la nerviosidad nos hacían jadear. Otros 3 minutos y se oyeron pasos en la escalera. «¡Salvado!». Nos pusimos en pie de un salto y nos volvimos de cara a la puerta. Quien entró fue la anciana madre, trayendo la cometa, y nos dijo: «¿Verdad que es una hermosura? Válgame Dios. ¿Y cómo ha trabajado en ella? Creo que desde que amaneció. Solo la terminó momentos antes que vosotros llegasteis.
La madre se apoyó en la pared, después de retroceder para mirarla en conjunto. Él mismo dibujó las figuras, y yo creo que están muy bien hechas. La que no está muy bien es la iglesia. No tengo más remedio que reconocerlo. Pero fijaos en el puente. Cualquiera lo reconocerá al instante. Me pidió que os la subiese. Válgame Dios. Son ya las 10:07, y yo... Pero, ¿dónde está Nicolás? Él vendrá enseguida. Sale un instante, nada más. ¿Que has salido de casa? Sí. Cuando bajó antes, acababa de entrar la madre de la pequeña Lisa. Y nos dijo que la niña se había marchado... No sabía ella dónde. Y como estaba intranquila, yo le dije a Nicolás que no se preocupase de la orden de su padre y que fuese a buscarla. Pero, qué pálidos os habéis puesto los dos. Yo creo que estáis enfermos. Sentaos. Os daré alguna cosilla. Parece que el pastel no os ha sentado bien. Es un poco pesado, pero yo creí... La mujer salió de la habitación sin terminar la frase, y nosotros nos precipitamos hacia la ventana de la parte posterior y miramos hacia el río. Al otro extremo del puente se había reunido una gran multitud, y de todas partes corría la gente hacia allí. Todo ha terminado. Pobre Nicolás. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le dejaría a su madre salir de casa? Retírate de ahí, dijo Seppi, medio sollozando. Ven rápidamente. Nos será imposible aguantar el espectáculo de la madre. Dentro de 5 minutos ya lo sabrá. Pero no pudimos eludirlo. La madre se tropezó con nosotros cuando empezaba a subir las escaleras, trayendo la mano bebidas cordiales. Nos hizo volver a entrar, sentarnos y tomar aquella medicina. Acto continuo se quedó mirando el efecto que nos había producido y no quedó satisfecha. Nos hizo pues esperar y no cesó de censurarse a sí misma por habernos hecho comer aquel pastel indigesto. Y poco después ocurrió lo que nosotros temíamos tanto. Se oyó fuera ruido de pasos y arrastre de pies, entrando luego solemnemente gran cantidad de personas que venían con la cabeza descubierta y que depositaron encima de la cama los cuerpos de los 2 muchachos ahogados. ¡Oh, Dios mío!, gritó sollozando la pobre madre, y cayó de rodillas y enlazó con sus brazos a su hijo muerto y empezó a cubrirle la húmeda cara de besos. He sido yo lo que le envió. He sido yo la causante de su muerte. Si yo hubiese obedecido y lo hubiese mantenido dentro de casa, no habría ocurrido esto. He sido justamente castigada. Anoche le traté de un modo cruel, cuando me suplicaba a mí, su propia madre, que fuese su amiga. Siguió hablando y hablando de esta manera, y todas las mujeres lloraban, se compadecían de ella y se esforzaban por consolarla. Pero ella no podía perdonarse lo que había hecho y no admitía consuelos. Seguía repitiendo que si ella no lo hubiese mandado fuera de casa, su hijo seguiría ahora bien y con vida, habiendo sido ella la causante de su muerte. Esto demuestra la tontería que cometen las gentes cuando se censuran a sí mismas por cualquier cosa que han hecho. Satanás lo sabía, y por eso dijo que no ocurre nada que la primera acción de vuestra vida no haya dejado ya dispuesta y hecho inevitable.
De modo, pues, que por iniciativa propia vuestra no os es posible nunca alterar el plan o realizar un acto que rompa uno de los eslabones. Acto continuo oímos alaridos, y Frau Brandt se abrió desatinadamente paso por entre la multitud. Traía las ropas en desorden y la cabellera suelta, y se arrojó sobre su hija muerta, lanzando gemidos, besándola y dirigiéndole frases tiernas y cariñosas. Al rato se puso en pie, casi agotada por los ímpetus de su apasionada emoción. Apretó el puño y lo levantó hacia el cielo. Su cara, empapada de lágrimas, tomó una expresión dura y rencorosa y dijo: «Durante cerca de 2 semanas he tenido sueños, presentimientos y premociones de que la muerte me iba a arrebatar lo que para mí tenía mayor valor, y yo me he arrastrado día y noche y día, por el polvo, delante de Dios, rogándole que se piadase de mi hija inocente y que la guardase de todo mal. Y he aquí la respuesta de Dios. Ya veis, Dios había salvado a la niña de un mal, pero la madre lo ignoraba». Se enjugó las lágrimas de los ojos y de las mejillas. Permaneció un rato inclinada, mirando a la niña con ojos muy abiertos, acariciándole la cara y los cabellos con las manos. De pronto habló otra vez, con el mismo tono rencoroso: «No hay compasión alguna en el corazón de Dios. Jamás volveré a rezar». Levantó y apretó contra su pecho a la niña muerta, y salió de allí, mientras la multitud se echaba atrás abriéndole paso, muda de espanto por las terribles palabras que acababan de oír. Pobre mujer aquella. Es cierto, como había dicho Satanás, que nosotros no sabemos distinguir la buena de la mala suerte, y que constantemente tomamos la una por la otra. De entonces acá he oído yo a muchas personas pedir a Dios que salvase la vida de algunos enfermos. Yo no lo he hecho nunca. Ambos funerales se celebraron al mismo tiempo en nuestra pequeña iglesia, al día siguiente. Todos se hallaban allí presentes, incluso los invitados a la fiesta. También estaba allí Satanás, y eso estaba puesto en razón, porque era obra suya el que hubiesen tenido lugar aquellos funerales. Nicolás había marchado de esta vida sin absolución, y se realizó una colecta para pedir misas, a fin de sacarlo del purgatorio. Solo se reunieron los 2/3 del dinero necesario, y los padres iban a tratar de pedir prestado lo que faltaba, pero Satanás se lo dio. Nos dijo en secreto que no existía el purgatorio, pero que él había contribuido a fin de que los padres de Nicolás y sus amigos se ahorrasen dificultades y angustias. A nosotros nos pareció muy bien aquella acción suya, pero él nos dijo que a él no le costaba nada el dinero. Llegados al cementerio, un carpintero al que la madre de la pequeña Lisa debía 50 moneditas de plata por trabajos hechos el año anterior, embargó el cadáver. La madre no había podido pagar hasta entonces aquella deuda, y tampoco podía pagarla ahora. El carpintero se llevó el cadáver a su casa y lo tuvo 4 días en su bodega. En todo ese tiempo la madre no salió de aquella casa, llorando y suplicándole. Entonces el carpintero enterró a la niña en el patio del ganado de un hermano suyo, sin ninguna ceremonia religiosa. Esto hizo enloquecer de dolor y de vergüenza a la madre, que abandonó sus tareas y recorrió diariamente la población, maldiciendo al carpintero y blasfemando de las leyes del emperador y de la iglesia, dando con ello un espectáculo lamentable.
Seppi suplicó a Satanás que interviniese, pero éste le contestó que el carpintero y los demás eran miembros de la raza humana y actuaban perfectamente desde el punto de vista de esa clase de animal. Intervendría, desde luego, si descubriese a un caballo actuando de ese modo, y nosotros deberíamos informarle si acaso tropezábamos con un caballo que se conducía como ser humano, porque él, entonces, se lo impediría. Nosotros creímos que aquello era pura ironía, porque, como es natural, no existía caballo semejante. Pero al cabo de algunos días descubrimos que a nosotros se nos hacía insoportable el dolor de aquella pobre mujer. Y pedimos a Satanás que examinase los distintos cursos posibles de su vida, para ver si no podía darle uno nuevo, mirando por el bien de ella. Nos contestó que el curso más largo de sus distintas vidas posibles le daba 44 años y el más breve 21, y que ambos estaban cargados de dolores, hambres, frío y sufrimiento. Lo único que él podía hacer en beneficio de esa mujer era el permitirla escamotear cierto eslabón de allí a 3 minutos, y nos preguntó si queríamos que lo hiciese. Era un plazo de tiempo muy breve el que teníamos para decidir. La excitación nerviosa nos dejó destrozados, y antes de que pudiéramos dominarnos y preguntar detalles, nos dijo que el plazo iba a terminar pocos segundos después. Por eso jadeamos de pronto. ¡Hazlo! Ya está hecho, dijo. Ella iba a doblar una esquina. La hice volver atrás. Esto ha cambiado el curso de su vida. ¿Y qué ocurrirá ahora, Satanás? Ya está ocurriendo lo que ha de ocurrir. Se ha trabado de palabras con Fisher, el tejedor. Fisher, llevado de su ira, realizará lo que sin este accidente no habría llevado a cabo. Ese hombre se hallaba presente cuando la mujer se quedó contemplando el cadáver de su hija y pronunció aquellas blasfemias. ¿Y qué hará? Lo está haciendo ya. La está denunciando. De aquí a 3 días esa mujer será quemada en el poste. Nos quedamos sin habla. El horror nos dejó helados, porque si nosotros no nos hubiéramos entremetido en la carrera de su vida, se habría ahorrado aquel destino espantoso. Satanás vio nuestros pensamientos y dijo: lo que estáis pensando es estrictamente humano, es decir, un desatino. La mujer sale ganando con esto. En cualquier momento que ella hubiese muerto, habría ido al cielo. Gracias a esta muerte tan próxima, gana 29 años de cielo más de lo que le estaba destinado, y se ahorra 29 años de miserias aquí abajo. Un momento antes, habíamos estado diciéndonos rencorosamente que nunca más solicitaríamos favores de Satanás para amigos nuestros, porque no parecía saber otra manera de portarse amablemente con una persona, si no era matándola. Pero ahora cambiaba todo el aspecto del caso, y nos alegrábamos de lo que habíamos hecho, sintiéndonos plenamente felices al recordarlo. Al cabo de un rato empecé yo a sentirme turbado, pensando en Fisher, y le pregunté tímidamente: ¿acaso este episodio cambia también el curso de la vida de Fisher, Satanás? ¿Que si lo cambia? Claro que sí. Radicalmente. Si él no se hubiese tropezado hace unos momentos con Frau Brandt, habría muerto el año próximo, de 34 años. Ahora vivirá hasta los 90 y llevará una vida muy próspera y feliz, tal como marchan las vidas humanas. Nosotros sentimos gran júbilo y orgullo
en lo que habíamos hecho en favor de Fisher, y esperábamos que Satanás simpatizase con estos sentimientos. Pero no dio señal alguna de simpatizar, y eso nos produjo desasosiego. Esperamos que él hablase, pero no habló. Por eso, y para enjugar nuestra preocupación, tuvimos que preguntarle si aquella buena suerte de Fisher no tendría ningún inconveniente. Satanás meditó un momento en el problema y dijo después, con cierta vacilación: «Pues veréis, el tema es delicado. Bajo los diversos cursos posibles de vida que antes tenía ese hombre, al final iría al cielo». Nos quedamos boquiabiertos de espanto. «¡Oh, Satanás! ¿Y dentro de éste?» «Ea, no os angustiéis de esa manera. Vosotros intentasteis con toda sinceridad hacerle un favor. Eso debe consolaros». «Válganos Dios, válganos Dios. Eso no puede servirnos de consuelo. Deberías habernos dicho las consecuencias de lo que hacíamos, y entonces nuestra conducta habría sido otra». Pero nuestras palabras no le impresionaron. Jamás había sentido él pena ni pesar. Ignoraba en qué consistían, o al menos lo ignoraba de una manera verdaderamente práctica. Solo sabía de esas cosas teóricamente, es decir, intelectualmente. Como es natural, eso no aprovecha. Es imposible obtener otra cosa que una noción vaga e incompleta de tales cosas como no sea por experiencia. Nos esforzamos todo cuanto pudimos en hacerle comprender la cosa tan espantosa que había realizado, y de qué manera quedábamos nosotros complicados en ella, pero no pareció que llegase a penetrar bien en el asunto. Aseguró que él no le concedía importancia al lugar a donde iría a parar Fisher. En el cielo no lo echarían de menos, porque allí eran muchos. Intentamos hacerle ver que se salía por completo del tema, que Fisher, y no los demás, era el indicado para decidir sobre la importancia de la cuestión. Pero todo fue inútil. Dijo que le tenía sin cuidado Fisher, y que los Fisher abundan muchísimo. Un momento después pasó por el otro lado del camino Fisher. El verlo nos dio mareos y desmayos, recordando la condenación que le esperaba y de la que nosotros éramos la causa. Y qué inconsciente marchaba de todo cuanto le había ocurrido. Se advertía en lo elástico de su caminar y en lo vivaz de sus maneras que estaba muy contento por la mala jugarreta que le había hecho a la pobre Frau Brandt. A cada momento volvía la cabeza para mirar por encima del hombro hacia atrás, como quien esperaba algo. En efecto, muy pronto vino en la misma dirección Frau Brandt, entre corchetes y amarrada con cadenas tintineantes. Tras ella marchaba el populacho, mofándose y gritando: «¡Blasfema! ¡Y hereje!». Entre aquellas gentes había convecinas y amigas suyas de tiempos más felices. Algunas de esas personas intentaron golpearla, y los corchetes no se tomaban todo el trabajo que hubieran podido a fin de impedírselo.